Se mira la presentación. Sí, sí se mira. Sí, doctor. Ya está grabando también, ¿verdad? Sí, doctor. Bien, esta mañana el tema concerniente a la asignatura Bioquímica 1 es digestión y absorción de carbohidratos. Para mencionar, pues, carbohidratos que son de importancia bioquímica y fisiológica. Entonces, en primer lugar, tenemos en la importancia biomédica las diferentes funciones que cumplen los carbohidratos en nuestro organismo, empezando por funciones de tipo estructural y metabólico, puesto que la glucosa es el principal combustible metabólico en el humano, ¿verdad? La glucosa es, pues, la fuente de energía principal para las células humanas y un combustible universal para el feto. Además, la glucosa es precursor para la síntesis de la totalidad de los carbohidratos en el organismo, incluyendo el glucógeno, que en el humano pues sirve para almacenamiento de glucosa. Para cuando en algún momento se disminuyen los niveles de glucosa en sangre y pueda estar empezando una hipoglicemia, el glucógeno va a ser degradado para proporcionar glucosa y enviarla a la sangre por parte del hígado para restablecer los valores normales de glucosa en sangre, que es llamada o conocida como normoglicemia. Algunos glúcidos o polisacáridos, también llamados glucanos, como el almidón, son fundamentales en la dieta humana. El almidón es el carbohidrato de reserva en los vegetales, en las plantas. También pentosas como la ribosa y la desoxirribosa son utilizadas para la síntesis de ácidos nucleicos. El monosacárido galactosa participa en la formación del disacárido lactosa, que es el azúcar de la leche. Además, se forman glucoconjugados con lípidos, que los vamos a conocer como glucolípidos, y con proteínas, conocidos como glucoproteínas y proteoglucanos. Los polímeros de los glúcidos son los polisacáridos, llamados también glucanos, que actúan como elementos estructurales y de protección en los tejidos conjuntivos. Otros polímeros cumplen la función de lubricar articulaciones óseas y otras participan en el reconocimiento y la adhesión intercelular. Por supuesto, hay enfermedades asociadas con el metabolismo de carbohidratos. Dentro de ellas, pues una muy frecuente es la diabetes mellitus, que pues sobre todo la tipo 2 aumenta pues grandemente sus nuevos casos de personas que padecen de este tipo de diabetes. La galactosemia, en la cual hay problemas en el metabolismo de la galactosa, enfermedades por depósito de glucógeno, que en conjunto se conocen como glucogenosis y estudiarán más adelante, y algo muy frecuente que es la intolerancia a la lactosa por deficiencia de la enzima lactasa. A medida que aumenta la edad, pues se va volviendo deficiente la producción de la enzima lactasa y la lactosa va a crear problemas digestivos en el ser humano, que veremos más adelante. Se han acuñado nuevos términos en el estudio de los carbohidratos, como son los tres siguientes: glucobiología, que es el estudio de las funciones de los azúcares o carbohidratos en la salud y la enfermedad. Glucoma es la totalidad de azúcares de un organismo, ya sea libre como tal o presente en moléculas más complejas, como serían los polisacáridos. Glucómica
abarca el estudio integral de los glucomas, incluyendo aspectos genéticos, fisiológicos, patológicos y otros. Bien, entonces hablando de las funciones de los carbohidratos, ya los mencionamos como combustible metabólico, la glucosa, la más abundante, como reserva energética en el humano, el glucógeno. Cuando hay exceso de glucosa en el organismo, pues se deposita principalmente en hígado y tejido muscular esquelético. Y pues la glucosa participa como combustible metabólico y derivados de la glucosa, por ejemplo, como la glucosa 6-fosfato, va a participar como intermediarios metabólicos en diferentes vías. Luego tenemos el concepto de valor calórico, que es la cantidad de calorías que se libera al oxidarse completamente un gramo de combustible, es decir, un gramo de carbohidratos, de lípidos o proteínas, hasta CO2 y agua, más la obtención de la moneda energética celular, que es el ATP, adenosina trifosfato. Entonces, un gramo de carbohidratos que se oxida rinde 4 calorías. Los lípidos son los que más rinden calorías, pues liberan 9.4 calorías por gramo oxidado. Y las proteínas, similar a los carbohidratos, pues liberan 4 calorías. Esto es importante en los aspectos nutricionales y dietéticos. Mencionábamos dentro de las funciones que también hay pentosas, como la ribosa, que forma parte del ácido ribonucleico, y la desoxirribosa como formando parte del ácido desoxirribonucleico ADN, que es la molécula de la herencia. Entonces son importantes los carbohidratos, pues cumpliendo todas estas funciones. Como glucoconjugados, o sea, carbohidratos unidos a lípidos, formando glucolípidos, ahí lo ven en la figura, en la membrana celular, en la parte izquierda. Y a la derecha, pues hay cadenas de oligosacáridos unidos a proteínas, formando glucoproteínas, que participan en procesos de reconocimiento, que es importante en la bioseñalización celular, y en procesos de adhesión intercelular. Dentro de los objetivos, pues se menciona recordar algunos aspectos básicos estructurales de los carbohidratos. Entonces, los vamos a definir químicamente. Son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas con 2 o más grupos hidroxilo. Sus grupos funcionales, como pueden ver en la figura, el que posee un carbono, un oxígeno y un hidrógeno, pues es un grupo aldehído. Y el que posee un grupo carbono unido por doble enlace al oxígeno es clasificado como cetona. Todos los 2 grupos funcionales de los carbohidratos son los grupos aldehído y los grupos cetona. Los monosacáridos, que son las unidades más simples de los carbohidratos, puesto que no producen compuestos más sencillos al hidrolizarse, los vamos a clasificar dentro de 2 familias, que son las aldosas y las cetosas, dependiendo del grupo funcional, ¿verdad? Si el grupo aldehído es una aldosa, y si es grupo cetona es una cetosa. Entonces, lo más simple son los de 3 carbonos, que son triosas. La aldosa ejemplo es el gliceraldehído, y la triosa ejemplo como cetosa es la dihidroxiacetona. Entonces, la fórmula general empírica de los carbohidratos, entre paréntesis CH sub 2O y fuera del paréntesis a la N, significa que siempre en la estructura química de los carbohidratos va a haber el doble de hidrógenos con respecto al número de carbonos y de oxígeno. Entonces, en el literal A tenemos los polihidroxialdehídos
o de aldosas con su número de átomos de carbono. Y los ejemplos, ¿verdad? La triosa ya la mencionamos. Luego la tetrosa, que tiene 4 átomos de carbono. Como polihidroxialdehído es la eritrosa. La pentosa, 5 átomos de carbono, ribosa. Y la hexosa, 6 átomos de carbono, están la glucosa, que también es conocida como dextrosa. En el área clínica, pues la van a conocer como dextrosa. Y la galactosa, ¿verdad? Que son polihidroxialdehídos. En cambio, las polihidroxicetonas en el literal B, que son decetosas, de acuerdo a su número de carbono. La triosa, ejemplo, ya la mencionamos. La tetrosa, vean, cambia el nombre, es eritrulosa. Las pentosas son la ribulosa, la silulosa, por ejemplo. Y la hexosa, clasificada como polihidroxicetona por su grupo funcional, es la fructosa. La fructosa. Luego tenemos la clasificación de los carbohidratos. El término sacárido proviene del griego sacarón, que significa azúcar. Bueno, de algo hablamos ya de los monosacáridos, ¿verdad? Que sus dos familias son las aldosas y las cetosas, y ya vimos los ejemplos que pueden poseer de 3 a 7 átomos de carbono. Y así pues van a ir desde triosas hasta heptosas, y ya vimos los ejemplos de cada una de esto, ¿verdad? Luego tenemos los disacáridos, que son productos de la condensación de 2 unidades de monosacárido. Ejemplo, la lactosa. ¿Alguien recuerda cuáles son los 2 monosacáridos que conforman la lactosa al unirse por enlace alfa 1,4? La lactosa al unirse por enlace beta 1,4 glucosídico. La galactosa y la glucosa. La galactosa y la glucosa, ¿verdad? La maltosa. Glucosa y glucosa. Glucosa y glucosa, igual la isomaltosa. La sacarosa. Glucosa y fructosa. Glucosa y fructosa, ¿verdad? Y la trealosa, formada por unidades de glucosa. Luego, avanzando en la complejidad, tenemos los oligosacáridos, que consisten en cadenas cortas de unidades de monosacáridos unidos por enlaces glucosídicos, y que la mayor parte se encuentran unidos a lípidos o a proteínas, formando glucoconjugados, como ya mencionamos, los glucolípidos y las glucoproteínas y proteoglucanos. Y los polisacáridos son de mayor tamaño, están formados por la condensación de más de 20 unidades de monosacáridos. Ejemplo, ya habíamos mencionado el almidón, las dextrinas, el glucógeno también lo habíamos mencionado, la celulosa, que es un polímero lineal de glucosa, que sirve como fibra dietética en el ser humano, es decir, no se puede digerir ni absorber y forma parte de la fibra dietética para ayudar a los procesos digestivos en el organismo humano. Y la inulina, que es un polímero de fructosa que se encuentra en las plantas. Estos son algunos ejemplos de polisacáridos. Dentro de los monosacáridos hexosas, los más importantes que se obtienen de la digestión y absorción de la glucosa y van a pasar al torrente sanguíneo son la glucosa, la galactosa y la fructosa, ¿verdad? Que ya las clasificamos a las 3, las primeras 2 dentro de las aldohexosas y la fructosa dentro de las cetohexosas. Ahí aparece señalado su grupo funcional. Aldehído en la izquierda y en la fructosa, pues el grupo cetona. Recordando su estructura química. Entonces tenemos hexosas de importancia fisiológica. Por ejemplo, la glucosa. En la diabetes mellitus, pues va a haber un
metabolismo alterado de la glucosa y se va a incrementar en sangre como resultado de la incapacidad de la acción o función de la insulina, de la hormona insulina. Al aumentarse los niveles de glucosa en sangre arriba de lo que se conoce como umbral renal para la glucosa, que es de 170 a 180 miligramos sobre decilitro, la glucosa va a escapar por la orina y a esto lo vamos a conocer como glucosuria. Esta es la significación clínica que tiene la glucosa como ejemplo. La fructosa en la significación clínica, pues puede haber intolerancia hereditaria a esta pentosa que conduce a su acumulación y esto va a causar un cuadro clínico de hipoglicemia. Van a bajar los niveles de glucosa en sangre a valores inferiores al valor normal de glucosa, del límite inferior. La galactosa, que es el otro monosacárido que interesa, pues el metabolismo alterado de la galactosa, pues da origen a la enfermedad conocida acá como galactosemia, que es de tipo hereditario. Entonces esto va a provocar, por ejemplo, cataratas en el ser humano. Entonces eso es la importancia bioquímica, pues, que podemos mencionar en este tema, pues, de estos tres monosacáridos hexosas. De las pentosas, la ribosa ya mencionamos, además de ser componente estructural de ácidos nucleicos, también lo es de coenzimas, como el NAD, el NADP, las coenzimas flavinas, y también sirve como parte estructural para la formación del ATP, adenosina trifosfato. La ribulosa lo estudiaremos más adelante como intermediario metabólico de la vía de las pentosas fosfato. En la parte inferior, la L-cilulosa la vamos a mencionar porque se excreta por la orina en esta enfermedad conocida como pentosuria esencial. Pentosuria viene de pentosa, ¿verdad? Como la cilulosa es una pentosa. Entonces excreta en la orina en la pentosuria esencial. Entonces esto es para hacer una correlación bioquímico-clínica de aspectos metabólicos de los carbohidratos, de las hexosas y las pentosas y su significación e importancia bioquímica y clínica. Bien, entonces luego de haber hablado de estos monosacáridos hexosas y pentosas, vamos a pasar a los disacáridos para revisar algunos aspectos. En primer lugar tenemos la sacarosa. Ya mencionaron cómo está conformada, cuáles son las dos unidades monosacáridos que la conforman, que son glucosa y fructosa, como pueden ver en la figura, y que están unidos por enlaces alfa 1, 2, beta glucosídico. La deficiencia de la enzima sacarasa, que es la que hidroliza la sacarosa, va a ser causa de diarrea y flatulencia. Flatulencia es acumulación de gases a nivel abdominal, que va a producir distensión abdominal e incomodidad por la presencia de gases. Luego la lactosa, ya las dos unidades monosacáridas que la forman están ahí, unidas por enlaces beta 1,4 glucosídico. Aquí cambia la conformación, ya no es alfa, sino que es beta. Lactosa, los monosacáridos unidos por enlaces beta 1 glucosídico. La deficiencia de lactasa es muy frecuente en el ser humano, ¿verdad? A medida que avanza la edad, se produce menos enzima lactasa. Entonces es frecuente que las personas padezcan de esta enfermedad de intolerancia a la lactosa por la deficiencia de la enzima lactasa y va a causar pues cuadros de diarrea, gastroenteritis aguda, con presencia de flatulencia como síntoma y signo clínico. Entonces, la enzima se va perdiendo de manera gradual, genéticamente establecido.
¿verdad? Y la deficiencia de lactasa en el intestino delgado hace que la lactosa no se hidrolice y pase al intestino grueso, donde las bacterias pues la van a transformar a metabolitos de 2 y 3 carbonos y se va a producir alta cantidad de dióxido de carbono, ¿verdad? Y estos pues van a causar la flatulencia. Por la presencia de lactosa va a haber aumento de la osmolaridad y esto va a arrastrar agua y se va a producir el cuadro diarreico, la gastroenteritis. Y esto, pues, si se vuelve masiva la diarrea, puede llevar a deshidratación. Entonces, se debe prescribir tratamiento, pues, contra la deficiencia de lactasa, ¿verdad? Hay medicamentos que contienen esta enzima en la industria farmacológica para ayudar a este tipo de pacientes. Entonces, esto es lo que mencionamos, que la lactosa pues pasa al intestino grueso como tal, aumenta la osmolaridad, oponiéndose a la reabsorción de agua y contribuyendo al cuadro diarreico. Fermentación bacteriana hacia lactato y altas cantidades de CO2 se producen, conduciendo a inflamación y aumento de gases o flatulencia y diarrea, pues asociados a la enfermedad, tal como vimos en la figura anterior. Luego el tercer disacárido es la maltosa, formada por 2 moléculas de glucosa unidas por enlace alfa 1,4 glucosídico. La isomaltosa también formada por 2 moléculas de glucosa, en este caso unidos por enlace alfa 1,6 glucosídico, como se puede ver ahí en la figura, en la estructura química de la isomaltosa. Entonces, esto es importante recordarlo cuando veamos propiamente digestión y absorción. En cuanto a los polisacáridos, estos pues son abundantes en la naturaleza, se denominan también como glucanos y difieren entre sí, ya sea por la naturaleza de sus unidades monoméricas repetitivas, la longitud de sus cadenas, los tipos de enlace que unen las unidades y su grado de ramificación. Por ejemplo, el almidón consta de amilosa y amilopectina. La amilosa es lineal, la amilopectina es ramificada. El glucógeno también tiene una cadena lineal y una cadena ramificada. Y es mucho más ramificado el glucógeno que el almidón, como veremos más adelante. Entonces, los polisacáridos se clasifican en homopolisacáridos cuando lo conforma un único tipo de monosacárido y heteropolisacáridos cuando tienen 2 o más tipos diferentes de monosacáridos. Entonces, aquí tenemos ejemplo de homopolisacáridos sin ramificar. Ven, una misma unidad de monosacáridos se está conformando el homopolisacárido representado por el color amarillo. En cambio, los heteropolisacáridos, en el de la izquierda aparecen 2 colores, es decir, hay 2 monómeros diferentes que lo están conformando. Y en el de la derecha, el heteropolisacárido está conformado por 3 monosacáridos diferentes, ¿verdad? De acuerdo a los colores que se muestran. Entonces, tenemos polisacáridos ejemplos dentro de los homopolisacáridos. Ya habíamos mencionado el almidón y el glucógeno que cumplen función de reserva. El almidón en las plantas, el glucógeno en el ser humano, y son reservorios de energía, ¿verdad? Cuando se requiere, pues, en el ser humano energía, va a ser degradado el glucógeno almacenado en el hígado para obtener glucosa y reponer los niveles de glucosa en sangre, normoglicemia. En el músculo, pues también se deposita glucógeno y este va a servir para proporcionar energía para el trabajo muscular, para la contracción muscular que requiere de ATP. Otros como la
homopolisacáridos como la celulosa, formada por unidades de glucosa, y la quitina, pues forman o cumplen función estructural en plantas y algunos animales. Y dentro de los heteropolisacáridos tenemos como ejemplos las pectinas, las hemicelulosas, el agar que se encuentra en algunas algas, gomas, mucílagos, peptidoglucanos y glucosaminoglucanos, que cumplen función estructural y proporcionan soporte y protección. Bien. Bien, como polisacárido importante ya mencionamos la amilosa y el glucógeno, que se van a almacenar en forma de gránulos. Por ejemplo, los gránulos de glucógeno en el hepatocito contienen las enzimas tanto para la biosíntesis como el catabolismo del glucógeno, y también contienen las enzimas reguladoras para la biosíntesis del glucógeno. Es una vía metabólica que estudiarán posteriormente. El almidón está en la parte superior, en el literal A, ven ustedes que está conformada por amilosa, y en el literal B, amilopectina. El contenido de amilosa pues es de 13 a 20% en la estructura del almidón, y es una estructura helicoidal y no ramificada. En cambio, la amilopectina en el literal B pues constituye el 80-87% de la estructura del almidón y es ramificado. Entonces, la hidrólisis de los carbohidratos que se van a ingerir en la dieta, pues dentro de los que mencionamos acá como sustratos, ¿verdad? Las enzimas que lo van a hidrolizar y los productos que se obtienen, ¿verdad? Por ejemplo, de la amilosa va a ser hidrolizada por enzimas alfa amilasas, y como producto se van a obtener glucosa y maltosa. También las amilopectinas van a ser degradadas por alfa amilasas, y como productos, además de los dos anteriores, glucosa y maltosa, se van a obtener dextrinas, que han sido conocidas o son conocidas también como dextrinas límite. Sobre esta pueden actuar enzimas dextrinasas para obtener como producto glucosa y maltosa, y sobre la maltasa va a actuar la enzima maltasa para obtener 2 unidades de glucosa. Bien, acá tenemos nuevamente la amilosa para que veamos dos representaciones estructurales. Ya dijimos que es lineal y no ramificada. Y aquí está la comparación entre la ramificación de la amilopectina y el glucógeno, que es mucho más ramificado que la amilopectina, que forma parte del almidón. Entonces, también el glucógeno, además de ser más ramificado, es más compacto. Ya mencionamos que las enzimas para su biosíntesis, catabolismo, degradación y regulación se encuentran en los gránulos de glucógeno. Importante en la figura a la derecha superior que las unidades de glucosa de la cadena lineal están unidas por enlaces alfa 1,4 glucosídicos. En cambio, en los puntos exactos de ramificación, las dos unidades de glucosa van a estar unidas por enlaces alfa 1,6 glucosídicos. Igualmente se muestra lo mismo en la figura inferior. Los tipos de enlace en la estructura lineal, alfa 1,4, y en la ramificada, en su punto exacto, enlace alfa 1,6 glucosídico. Entonces, el glucógeno, como resumen, es el polisacárido de reserva más importante en las células animales. Sus puntos de ramificación se encuentran cada 8 a 12 residuos de glucosa. A diferencia, en la amilopectina se encuentran los puntos de ramificación cada 24 a 30 residuos de glucosa. Y el glucógeno, ya mencionamos, se almacena principalmente en hígado y en músculo esquelético.
Pasando a la polisacárido celulosa, habíamos mencionado que es el componente más importante de la fibra dietética y que es una cadena lineal formada por unidades de glucosa unidas por enlaces beta 1,4 glucosídicos. Acá hay dos representaciones de la estructura química de la celulosa. Y el ser humano no tiene una enzima capaz de hidrolizar a la celulosa. Entonces se va a eliminar como tal y eso lo hace ser parte de la fibra dietética, ayudando a los procesos digestivos. Entonces el humano es incapaz de hidrolizar los enlaces beta 1,4 glucosídico de la celulosa, por lo tanto no la puede degradar a nivel intestinal. Entonces, al ser ingerida de las plantas, de los vegetales, proporciona las siguientes ventajas. Ayuda a la excreción de grasas o lípidos. Entonces, esto va a disminuir la incidencia de obesidad. Ayuda a la excreción de colesterol. Esto va a proteger contra las enfermedades cardíacas. Porque el aumento de colesterol en sangre, ¿cómo lo vamos a denominar? Aumento de colesterol en sangre. Ya lo vimos en las clases de regulación enzimática. Hola. Hiperglucemia. No, es colesterol. Hiperglicemia es aumento de glucosa en sangre. Pero aquí estamos preguntando aumento de colesterol en sangre. Colesteremia. Hipercolesterolemia. Y la hipercolesterolemia puede depositarse en las arterias coronarias, producir un proceso obstructivo y llevar a un infarto agudo del miocardio. Entonces, al ayudar a eliminar el colesterol, pues disminuye la presencia o incidencia de enfermedades cardíacas. También la celulosa disminuye la incidencia de cáncer de colon, es un colon bastante frecuente en la actualidad, y también disminuye la probabilidad de diverticulitis, que son formaciones saculares en las paredes intestinales. También la celulosa ayuda a aumentar el volumen de la materia fecal, ¿verdad? Para que puedan eliminarse más fácilmente, lo que vuelve el tránsito intestinal más ágil. Entonces, esto es importante en cuanto a la celulosa. Entonces, en esta figura se resume la digestión y absorción de carbohidratos, ¿verdad? Entonces, la digestión es un proceso ordenado, sistemático y secuencial del fraccionamiento de moléculas grandes, o sea, polisacáridos, hasta la obtención de moléculas sencillas, que son los monosacáridos, en el que intervienen diversas o variadas enzimas digestivas, como ya hemos venido estudiando. Entonces, a nivel de los alimentos, pues vamos a encontrar, de los alimentos que consume el ser humano, se encuentran como polisacárido el almidón, disacáridos como la lactosa y la sacarosa, y el polisacárido celulosa, que se va a ingerir en la dieta. Entonces, a nivel, pues, de la boca, pues van a empezar a actuar las alfa-amilasas salivales inicialmente, ¿verdad? Entonces se van a obtener dextrinas de almidón y van a pasar hacia el estómago, pues los diferentes disacáridos que ahí se mencionan en la celulosa. La celulosa, como ven en la parte inferior de la figura, pues se va a excretar como tal, ¿verdad? Entonces, a nivel gástrico, a nivel de estómago, el pH bajo detiene la acción de la amilasa salival y la presencia de alimento pues va a estimular al páncreas, que va a secretar su jugo pancreático, en donde van las amilasas pancreáticas, ¿verdad? Que van a actuar pues sobre las dextrinas de almidón y se van a obtener los disacáridos ahí mencionados, isomaltosa, maltosa, lactosa, sacarosa. Y estos disacáridos van a pasar
al borde en cepillo de las células epiteliales intestinales o células de la mucosa intestinal, como dice en la figura, en donde van a actuar las enzimas disacaridasas. Ahí las tenemos, la isomaltasa, la maltasa, la lactasa y la sacarasa, para obtener como productos finales los 3 monosacáridos que nos interesan, que son la glucosa, fructosa, galactosa, los 3 principales monosacáridos que se absorben a nivel de intestino delgado y van a pasar a través de la circulación portal o circulación portohepática hacia el hígado. En el hígado, la fructosa y galactosa pueden sufrir interconversión hasta glucosa si el organismo así lo requiere. Luego el hígado, si hay suficiente glucosa, pues lo va a depositar como glucógeno. Y si los niveles de glucosa en sangre están disminuyendo, entonces el hígado va a liberar glucosa hacia la sangre para restablecer la normoglicemia, los valores normales de glucosa en sangre. Entonces, los sitios principales de la digestión de los carbohidratos dietéticos son a partir de la boca y en el intestino delgado, principalmente el duodeno y la parte alta del yeyuno. Bien, entonces ya mencionamos las enzimas que se requieren para la degradación de los disacáridos. También hablamos de los enlaces que son hidrolizados, que son los que están uniendo los 2 monosacáridos, y los productos que se forman, que también ya los revisamos, ¿verdad? Aquí les queda como repaso esta diapositiva. Bien, esto ya lo mencionamos, ¿verdad? Que la fructosa y la galactosa en el hígado pueden ser interconvertidas a glucosa, que puede ser liberada a la sangre para restablecer la normoglicemia, o puede ser transportada hacia otros tejidos del organismo que requieran glucosa como fuente de energía. Si hay suficiente cantidad de glucosa, pues hay normoglicemia, pues la glucosa en exceso se va a almacenar en forma de glucógeno, constituyendo una reserva energética. Bien, aquí está un resumen de lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Que los carbohidratos se digieren mediante hidrólisis hasta obtenerse los monosacáridos mencionados. Bien, entonces vamos a hablar un poco de lo que es el índice glucémico. El aumento de glucosa en sangre después de una dosis de prueba de equivalente de glucosa a partir de un alimento de referencia, que puede ser el mismo almidón, se conoce como índice glicémico. Y el valor del índice glicémico es de 1, que es equivalente al 100% para azúcares o almidones que se hidrolizan fácilmente en el intestino delgado. O sea, los que pueden ser hidrolizados eficientemente en el intestino delgado, esos carbohidratos, almidones, van a tener un índice glicémico de 1 que corresponde al 100%. Para los que no se hidrolizan en absoluto, el índice glicémico es de 0%. Entonces, para los carbohidratos que hemos mencionado, ¿cuál polisacárido tendría un índice glucémico de 0%? La celulosa. La celulosa, muy bien, la celulosa, que así como se absorbe, así se excreta, ¿verdad? Y por eso es importante dentro de la fibra dietética. La glucosa y la galactosa tienen un índice glicémico de 1 o de 100%, o sea que son fácilmente hidrolizados. En cambio, el otro monosacárido, que es la fructosa, y la sacarosa, que también la contienen, tienen un índice glicémico más bajo, o sea que se absorben con menor eficiencia y menor rapidez. En cuanto al índice glicémico del almidón, puede variar desde cerca de 1 o 100% hasta cerca de 0
como resultado de índices variables de hidrólisis. Recordemos que cada persona pues tiene variantes individuales, ¿verdad? Entonces eso hace que el índice glicémico del almidón varíe de esta forma, de acuerdo a la variabilidad de su hidrólisis en diferentes personas. Entonces, resumiendo, pues los carbohidratos pues se hidrolizan para liberar oligosacáridos, disacáridos y finalmente monosacáridos. Ya vimos cómo la hidrólisis del almidón es efectuada participando enzimas amilasas salivales y pancreáticas que hidrolizan enlaces alfa-1 u 4 glucosídicos produciendo dextrinas, como ya vimos en la figura, pequeñas dextrinas ramificadas y mezclas de maltotriosa, maltosa y glucosa. La disacaridasa ya mencionamos que está en el borde en cepillo de los enterocitos. La maltasa, lactasa, trealasa y sacarasa isomaltasa, que son enzimas que hidrolizan los disacáridos, se encuentran en el borde en cepillo de las células de la mucosa intestinal, donde los monosacáridos resultantes, ¿cuáles dijimos que son los tres importantes? Los tres monosacáridos resultantes que nos interesan por su fácil absorción. Son la glucosa, la galactosa y la fructosa, ¿verdad? Bien. Entonces, hay diferentes formas para el transporte de monosacáridos a nivel del epitelio intestinal en el borde de cepillo de las células epiteliales intestinales o enterocitos. Y el primero es el transporte activo. Activo porque requiere de energía, porque se da en contra de un gradiente de concentración. Y este transporte activo es dependiente de sodio. Entonces la proteína transportadora dependiente de sodio es denominado SGLT1. Entonces el SGLT1 se acopla a la bomba de sodio-potasio o bomba de sodio-potasio ATPasa, permitiendo que la glucosa y la galactosa sean transportados en contra de su gradiente de concentración, tal como está en la parte derecha de la figura, ¿verdad? Ahí aparecen la glucosa y la galactosa siendo transportadas por el SGLT1, aparece el sodio, ¿verdad? Que es un transporte activo dependiente de sodio. Y aparece dentro de la célula la bomba de sodio-potasio y el ATP pues como fuente energética para la absorción de la glucosa y la galactosa. En cambio, en el transporte pasivo va a ser realizado por la proteína transportadora GLUT5, que permite, ahí lo tenemos a la izquierda en la parte superior de la figura, permite que la glucosa, la galactosa y la fructosa sean transportadas, en este caso, a favor de su gradiente de concentración, por lo tanto no requiere de energía, porque es a favor de gradiente de concentración, de mayor gradiente de concentración a menor gradiente de concentración. Ya en los tres monosacáridos en el interior celular, en el enterocito, glucosa, fructosa y galactosa, van a ser transportados hacia los capilares sanguíneos mediante la proteína transportadora GLUT2. Entonces el GLUT2 va a transportar la glucosa, fructosa y galactosa desde los enterocitos hacia los capilares sanguíneos. Para que sean llevados estos monosacáridos, ya lo mencionamos, por la circulación portohepática hacia el hígado. Bien, acá está el resumen de los dos tipos de mecanismos: activo dependiente de sodio, SGLT1, que se utiliza para la absorción de glucosa y galactosa, requiere de energía, requiere de ATP.
Acá actúa la proteína de transporte SGLT1 acoplada a la bomba de sodio ATPasa, que requiere de ATP porque es en contra de gradiente de concentración, requiere de energía. El 2, el mecanismo de difusión facilitado mediada por GLUT5, que no requiere de energía y es un transportador facilitador independiente de sodio, que es el GLUT5, que permite que la fructosa, la glucosa y la lactosa se absorban a favor de su gradiente de concentración. Y el transporte de los 3 monosacáridos, glucosa, galactosa y fructosa, desde los enterocitos hacia los capilares sanguíneos, es realizado mediante los GLUT2. Bien. Aquí tenemos una representación de la estructura de los sistemas de transporte SGLT. Vemos en la figura que presenta 14 cruces transmembranales tipo hélices alfa. Y tenemos diferentes transportadores y su localización tisular. Para este tema, pues nos interesa el SGLT1, que se encuentra pues a nivel del intestino delgado en los enterocitos. Bien, entonces vamos a pasar a otros conceptos que piden los objetivos del tema. Ya hemos hablado de la normoglicemia, que es el valor o la concentración normal de glucosa en sangre en estado de ayuno, y sus valores oscilan de 60 miligramos sobre decilitro hasta 100 miligramos a menos de 100 miligramos sobre decilitro, ¿verdad? Actualmente ya se considera normal menos de 100 miligramos sobre decilitro. Bien, hipoglicemia significa valores menores de lo valor normal de glucosa en sangre, o sea, menor de 65 miligramos sobre decilitro. Hiperglicemia, valores arriba de lo normal, o sea, de 100 miligramos sobre decilitro hacia arriba es hiperglicemia. El umbral renal de glucosa está establecido en un valor o concentración de 170 a 180 miligramos sobre decilitro. Hasta esta concentración de glucosa en sangre, el riñón puede reabsorber la glucosa, principalmente a nivel de los túbulos proximales de la nefrona. Entonces, el umbral renal de glucosa es la concentración que nos indica la máxima capacidad que tiene el riñón para reabsorber la glucosa. Por ejemplo, en los pacientes diabéticos, si se sobrepasa ese nivel de glucosa, hiperglicemia mayor de 180 miligramos sobre decilitro, la glucosa en exceso ya no se va a poder reabsorber arriba del valor máximo de umbral renal de glucosa, ya no se va a poder reabsorber la glucosa y se va a eliminar por la orina, y esto lo vamos a conocer como glucosuria. Cuando se sobrepasa el valor máximo del umbral renal, va a verificarse la excreción de glucosa en orina y lo vamos a conocer como glucosuria. Bien, en cuanto a lo que es la hipoglicemia, que es una condición grave en el ser humano, porque puede ir de leve a moderada y severa y causar coma y sobrevenir la muerte si no se repone la glucosa en sangre. Los síntomas de la hipoglicemia pueden dividirse en 2 categorías. En primer lugar, síntomas adrenérgicos. Dentro de estos podemos mencionar la ansiedad, palpitaciones, o sea, aumento de la frecuencia cardíaca, temblor corporal y sudoración. Estos síntomas adrenérgicos son mediados por la liberación de catecolaminas, principalmente la adrenalina. ¿Qué otro nombre recibe la hormona adrenalina? Deben haber estudiado en bioseñalización celular.
Epinefrina, ¿no? Epinefrina. Adrenalina o epinefrina. Es importante que lo conozcan porque en el área clínica se habla más de epinefrina, ¿verdad? Por ejemplo, en el tratamiento integral de infarto agudo del miocardio, a nivel intrahospitalario, pues se utiliza epinefrina o adrenalina. Estos síntomas adrenérgicos se producen típicamente cuando los niveles de glucosa disminuyen bruscamente. Y en segundo lugar tenemos los síntomas negroglucopénicos o negroglucopenia, que suceden por la disminución de la liberación de glucosa ya a nivel cerebral, ya en el cerebro. Va a haber cefalea, o sea, dolor de cabeza, confusión, habla entrecortada o balbuceos, convulsiones. La hipoglicemia es causa frecuente de convulsiones, sobre todo en la edad pediátrica. Puede sobrevenir el coma si siguen disminuyendo los valores de glucosa en sangre y puede, pues, ser mortal, ¿verdad? Puede causar la muerte. Una hipoglicemia severa que no se trate causa la muerte de la persona. Entonces, los síntomas neuroglucopénicos suelen ser consecuencia de una disminución gradual de la glicemia, a menudo a valores inferiores de 40 miligramos sobre decilitro. Y acá lo tenemos en esta figura, niveles de glucosa en sangre de 40 miligramos por decilitro, o si siguen bajando a valores inferiores, causan una hipoglicemia grave. Tenemos el intervalo normal de glucosa en sangre en miligramos por 100 mililitros, o sea, por decilitro. Luego, a medida que va bajando del valor inferior normal de glucosa, van a empezar ligeros síntomas neurológicos que se van a ir agravando a medida que baja el nivel de glucosa en sangre. Puede haber hambre, va a haber liberación de hormonas, ya mencionamos la adrenalina o epinefrina, otras pueden ser el glucagón, el cortisol, ya mencionamos que va a haber sudoración, temblores. Si sigue disminuyendo, ahí miren valores menores de 40, ya por 30, letargia, convulsiones. Si siguen bajando, va a llegar al coma, que puede producir lesión cerebral permanente entre una hipoglicemia grave prolongada y llegar a causar mortalidad. Pero es importante conocer todos estos síntomas para reconocerlo en el paciente, pues, y darle el tratamiento apropiado para recuperar su valor de glucosa en sangre hacia los valores normales. Entonces hay mecanismos hormonales que contribuyen a mantener constante los niveles de glucosa en sangre o normoglicemia. Ahí tenemos en la figura, en la parte intermedia, la glucosa normal en sangre hacia la izquierda, de 65 a menos de 100 miligramos sobre decilitro. ¿Qué sucede hacia la parte superior? Cuando los niveles de glucosa aumentan en sangre, vamos a estar en presencia de hiperglicemia. Esto, pues, estimula al páncreas. ¿Qué tipo de células producen la hormona insulina? ¿Qué células pancreáticas? Células beta. Células beta, ¿verdad? Van a producir insulina para, pues, ayudar a las células a captar la glucosa, ¿verdad? Entonces la glucosa va a ser transportada a la célula con la acción de la insulina y también va a estimular la conversión de glucosa a glucógeno, ¿verdad? Vía metabólica conocida como glucogénesis o biosíntesis de glucógeno, ¿verdad? Para llevar los valores, ahí está la flecha, hacia la glucosa en valor normal en sangre, ¿verdad? Restablecer la normoglicemia. Por el otro lado, en la parte inferior, cuando la glucosa baja a valores menores de 65 miligramos sobre decilitro, vamos a estar ya en presencia de hipoglicemia. Entonces, en el páncreas se va a estimular qué tipo de células que sintetizan el glucagón. Las células pancreáticas que sintetizan el glucagón para la insulina, ya mencionaron la célula beta.
para el glucagón. Hola. Las células alfa, ¿verdad? Entonces, el glucagón va a estimular, hola, ¿me escuchan? La degradación de glucógeno. Sí, doctor, se lo escucha. Sí, se lo escucha. Entonces, el glucagón va a estimular, el glucagón liberado por la célula alfa pancreática, pues a estimular la degradación del glucógeno a glucosa o glucogenólisis, y también va a estimular el incremento de síntesis de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos, vía metabólica conocida como gluconeogénesis. Entonces, estas son dos estrategias metabólicas importantes para restablecer los niveles de glucosa en sangre hacia la normalidad. Activar por medio del glucagón la glucogenólisis o degradación de glucógeno para liberar glucosa. En los hepatocitos se da esta vía y van a liberar glucosa hacia la sangre para reponerla a la normalidad. También la gluconeogénesis se da a nivel hepático y a nivel renal, ¿verdad? Y la gluconeogénesis hepática también y la renal van a reponer la glucosa hacia la sangre para mantener la normoglicemia. Bien, si tienen alguna pregunta o algún comentario. Bien, entonces espero que este tema pues les sirva en su formación estudiantil y profesional, ¿verdad? Que sea de provecho pues para su aprendizaje, ¿verdad? Porque del aprendizaje dependen los resultados evaluativos, ¿verdad? Así es que feliz día y hasta la próxima. Se cuidan. Adiós. Muchas gracias, doctor. Bueno, Muchas gracias, doctor. Gracias, Buen día. doctor. Feliz día. Muchas gracias, doctor. Feliz día. feliz día Feliz día, doctor. Feliz día. para ustedes.